Seguimos hablando de economía y este trabajo también es más que interesante porque trata de nuestra región y hace un análisis del rol que tiene de alguna manera el NEA en el Producto Bruto Geográfico Nacional. El primer dato que sale en este trabajo, que parte de un trabajo publicado por CEPAL y realizado por Gerardo Alonso Schwartz y Juan Cuevas, es el porcentaje de participación, ¿no?, que tiene nuestra región en relación a todo el país, ¿no? Se hace una afirmación interesante allí. El 70% de la economía del país es explicada por 3 de las 5 provincias que conforman la región pampeana, es decir, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Y nosotros participamos del 5% apenas, ¿no?, como región, además. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte. Buen día, Miguel. ¿Cómo estás vos? Muy bien por acá. Me parece muy interesante esto porque nos pone en contexto enseguida nomás, ¿no? Toda la región NEA. Totalmente coincido. Nos pareció muy interesante esta información que relevó la CEPAL mediante una colaboración con el Ministerio de Economía Nacional y dio datos acerca de las provincias argentinas y el Producto Bruto Geográfico, que es para decirlo en términos sencillos, es el tamaño de la economía y qué es lo que pasa con la evolución de la economía de las distintas provincias. ¿Y por qué es importante esto? Porque hace aproximadamente 10 años no teníamos un relevamiento que sea homogéneo, con la misma metodología de todas las provincias. Por ahí teníamos que una provincia lo medía, pero no podíamos comparar con las demás, y así sucesivamente. Bueno, ahora tenemos los datos para comparar, para hacer una comparación que metodológicamente es relevante, y eso nos ayuda muchísimo para saber justamente qué ha pasado con nuestras economías, a cuál le ha ido mejor, a cuál le ha ido un poquito peor, o qué es lo que ha pasado en los últimos años. Y ahí aparece lo primero importante, ¿no? Porque ustedes ahí también encuentran que, a pesar de esta poca participación relativa, las economías de la región, en general, salvo algún caso, ya me hablarás de él, han tenido también un crecimiento importante en los últimos 10 años. Sí, como bien decías, en primer lugar, lo que se destaca es el hecho de que la región NEA, toda la región NEA, explica aproximadamente el 5% de la economía nacional. Para dar una idea, la región pampeana explica el 73% de la economía nacional. O sea, es enorme la diferencia. Muy, pero muy concentrado, sobre todo en la región pampeana, y después todas las otras regiones con una participación muy, pero muy pequeña dentro de ese marco. Ahora, ¿qué es lo que pasó más allá de esto con la dinámica? Una declaración también interesante es que estos datos parten desde el 2004 hasta la fecha, o sea, tenemos una serie bastante importante de casi 20 años de relevamientos que se pueden comparar y mostrar a partir de ahí. Luego, cuando vemos la dinámica de cada una de las regiones, de cada una de las provincias, si queremos hacer ese análisis a nivel provincial, vamos a encontrarnos con que la diferente dinámica o el desempeño de cada economía depende, por supuesto, de su matriz productiva. Y cuáles son los sectores que explican esa economía provincial. Y es así, por ejemplo, que vemos que en los últimos 10 años la provincia que más ha crecido, sin ningún lugar a dudas, ha sido la provincia de Neuquén, muy ayudada sobre todo por la producción de hidrocarburos y el asiento de esta producción de vaca muerta, muy, muy famosa, que muestra justamente este auge que hay en la Patagonia, pero principalmente localizado en la provincia de Neuquén. En segundo lugar tenemos a Santiago del Estero, que de ser una provincia muy, pero muy retrasada económicamente, ha podido crecer fuertemente debido principalmente a la expansión de la frontera agrícola, justamente con distintos medios de cultivo y demás, han vuelto productivas muchas tierras, muchas hectáreas, que antes no estaban siendo explotadas, y a partir de esto justamente el auge de la ganadería,
pero principalmente del cultivo de la soja, que en Santiago del Estero explica un crecimiento del 14% en los últimos 10 años, por ejemplo, ¿no? Bien. Y en tercer lugar, en esa dinámica, vamos a encontrar justamente la provincia de Misiones, a nuestra provincia, con un crecimiento del 12%. En este caso, muy explicado sobre todo por los sectores ligados a la administración pública, que tiene que ver justamente con la administración pública, nacional, provincial y municipal, pero también enseñanza, salud y servicios públicos como pueden llegar a ser luz, agua y demás. Que son los principales sectores que han crecido en los últimos años en la provincia de Misiones y dan lugar justamente a esa dinámica. Ahora, sí. No, por eso que quería ir a un punto que me pareció muy interesante del trabajo, que plantea las matrices productivas de cada provincia del NEA, y ahí aparentemente Misiones tendría un ligero diferencial, es decir, un apoyo más fuerte del sector manufacturas. ¿Es así eso? Sí, claramente la provincia de Misiones se destaca por ser la provincia más industrial del NEA. Históricamente también éramos la provincia más exportadora, con mayor inserción en mercados internacionales de manera formal, y ahí no estoy hablando de comercio vecinal, fronterizo, sino de exportaciones, principalmente agroindustriales. Para dar una idea, la industria manufacturera, o sea, el sector industrial en la provincia de Misiones explica prácticamente el 20% del Producto Bruto Geográfico, o sea, de la economía provincial, cuando en otras provincias de la región explica aproximadamente el 8, 9, 10%. O sea, es muy importante la participación de la industria en nuestra provincia, y eso lo vemos, por ejemplo, no solamente en la cantidad de molinos yerbateros o la cantidad de industrias agroalimentarias como pueden ser las tealeras y demás, sino también en tal vez la industria más importante que tenemos en nuestra provincia, que es la industria de base forestal, todo lo que tiene que ver con aserraderos, plantas de remanufacturas y obviamente también pasta celulósica y papel, que hacen tan importante este sector en nuestra provincia. Está bien. Para cerrar entonces, la tendencia, no sé si esa parte a ustedes les interesaba, ¿no? Ver un poco si esto que constatan en los últimos 10 años se ha transformado ya en una tendencia y seguiría siendo la región una región en crecimiento, salvo el caso de Chaco. ¿Y por qué Chaco registra un leve retroceso? Bueno, Chaco, en la provincia de Chaco vamos a encontrarnos con que el retroceso está explicado principalmente por una contracción del sector de la construcción, principalmente, y también el sector de producción primaria o agrícola-ganadero, que era el que había dado el impulso en los primeros años. También ahí tenemos que hablar de la producción de soja en Chaco, que había aumentado y luego comenzó a retraerse lentamente, y eso da la explicación a esa caída o esa retracción del Producto Bruto Geográfico en el caso del Chaco. Principales sectores que son importantes, como también lo es el comercio en esta provincia, que no había registrado un crecimiento tan importante como el que habíamos visto, por lo menos en la provincia de Misiones que mencionábamos recién. Y con respecto a las proyecciones, o si esto es una tendencia o no, obviamente vamos a ver que esto va cambiando año a año. Por ejemplo, esta tendencia de los últimos 10 años, más de la mitad de ese crecimiento de la provincia de Misiones está explicado en los últimos 3 años, en los cuales justamente vimos la pandemia, y en la pandemia vimos un auge del comercio sobre todo, pero también un crecimiento de como es del sector público, como la importante inversión en salud y en servicios sanitarios, a partir justamente de la pandemia, que es lo que nos dejó el último año. Esto nos da una oportunidad muy grande de pensar los próximos años,
y esto hace necesario pensar desde la provincia de Misiones, desde cada provincia en realidad, desde cada situación particular, desde la provincia de Misiones, implica pensar en cómo volvemos a darle impulso a la industria, ese sector tan pero tan importante que nos distingue en la provincia de Misiones del resto de las provincias del NEA o de todo el norte argentino, cómo volver a darle protagonismo a este sector, y también al sector turístico, que fue noticia el fin de semana por la cantidad de turistas que estuvieron recorriendo la provincia, pero que según estos datos, por lo menos hasta el año pasado, no había todavía no se había recuperado totalmente después de la pandemia. Entonces, creo que los desafíos para seguir creciendo sin duda están por el lado de la industria y por el lado del sector de la hotelería y del turismo, que para que vuelvan a crecer y vuelvan a convertirse en motores de la economía de la provincia de Misiones. Gerardo, bueno, para aquellos que nos están escuchando y quieren ver más a fondo este trabajo, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, pueden comunicarse con la oficina, que es, les doy el número de teléfono, 3764-426-119. Pueden comunicarse y si están interesados, ahí nos dejan un correo electrónico y se los enviamos al trabajo, que creo que tiene varios datos muy interesantes y nos sirven para pensar la provincia. Tal cual, sobre todo para aquellos que están en los lugares de decisión o planificación, acá hay información dura, digamos, como para poder tomar esas decisiones precisamente. Gerardo, muchísimas gracias, como siempre. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y saludo a todo el equipo. Saludos. Charlábamos con Gerardo Alonso Schwartz, él es uno de los autores de este trabajo que estábamos citando, describiendo, que hace un análisis a partir de los datos publicados por la CEPAL, que por primera vez hay un grupo de datos homogéneos, recabados con una idéntica metodología, lo que los hace comparables, sobre la desagregación provincial de Producto Bruto Geográfico en Argentina. Primero hablábamos en términos generales de esto, cuáles son las regiones de mayor crecimiento registrado. Obviamente Patagonia, Neuquén puntualmente, con todo lo que significa vaca muerta. Bueno, también Loma La Lata, que no se ha mencionado, pero es uno de los yacimientos de gas que sigue rindiendo mucha producción, y la posibilidad de empezar a exportar este tipo de productos en la medida que la explotación también ha venido creciendo. Esto ha significado para esa provincia un crecimiento importante. Y ahí luego la focalización de la investigación en la zona del NEA, ¿no? Provincia por provincia, la región entera, la región en relación a las estadísticas nacionales y el impacto y la fuerza económica que tiene, el tema del crecimiento en los últimos 10 años. Varios temas hablábamos con Gerardo Alonso Schwartz entonces.